Bendito sea el eterno Dios. El día de hoy llegamos al final de esta serie de mensajes, consecuencias del pecado. Esta es la tercera parte. El día de hoy vamos a estar hablando precisamente en esta cápsula de Poder y de Fe sobre lo que tiene que ver Romanos capítulo 1, verso 28. Vamos a estar leyendo aquí lo que el Dios del cielo quiere decirnos. Dice aquí: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bendito sea el Señor Jesucristo. Recordemos que en la primera parte que tratamos, precisamente el hombre se había hecho necio en su propio razonamiento, creyéndose sabio en sí mismo, creyendo que su sabiduría humana era mayor que la sabiduría de Dios, y empezó entonces a inclinarse, a buscar fuera del Dios verdadero otras cosas que llenaran ese vacío existencial. En la segunda parte vemos nosotros que los hombres le quitaron la gloria a ese Dios, no lo reconocieron como Dios, y no solamente hicieron esto, sino que también se entregaron, Dios los entregó, mejor dicho, a esas pasiones vergonzosas donde el hombre dejó el uso natural de la mujer y actuó contra la naturaleza, contra todo aquello que Dios había creado. Y de igual forma la mujer abandonó el uso natural del hombre para inclinarse hacia las relaciones con otras mujeres. Y toda esta clase de pecado precisamente es o de consecuencias, ¿verdad?, pecaminosas que traen destrucción sobre la vida, no solamente moral del ser humano, sino también la vida física del ser humano y posteriormente la eternidad, fueron el fruto o son el fruto, porque hoy en día también se están manifestando, son el fruto de haber abandonado a Dios, de haber pecado contra Dios. Entonces el día de hoy dice aquí el texto: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Fíjese, hermano, que cuando nosotros hacemos algo, nosotros tomamos en cuenta que hay un Dios en el cielo. El hombre de Dios que teme a Dios, el ser humano común, ¿verdad? Que teme a Dios, que tiene cierto temor, que cree en Dios, por lo menos cree en Dios, muchas veces se cohíbe de hacer cosas porque sabe que hay un Dios y sabe que hay un juicio, y su propio espíritu le da testimonio de que hay algo más allá y que tendremos que dar cuenta en algún momento. Sin embargo, estos hombres, estos seres humanos que estamos aquí hablando, se pusieron de acuerdo para no tomar en cuenta a Dios en ninguna acción que ellos cometiesen o que hiciesen. Y dice aquí claramente que por esto Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No solamente reprobada delante de Dios, sino también reprobada delante de sí mismo y de los hombres. Porque fíjense aquí, que dice el verso 29, dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Todo esto que vemos aquí, todo lo que estamos viendo hoy en nuestra sociedad, no solamente la sociedad dominicana, sino la sociedad mundial, es precisamente las consecuencias que hemos recibido por causa de nuestro extravío, por causa de no tomar en cuenta al Dios del cielo, por no tener la sabiduría suficiente o la humildad suficiente para reconocer su grandeza, su deidad, su poder, su majestad. Y haciendo esto, entonces nosotros hemos ignorado que hay un Dios, ignoramos que hay un juicio, ignoramos voluntariamente que tendremos que dar cuenta al final de nuestros días. Y Dios entonces nos ha permitido en su voluntad permisiva que esto ocurra en nuestras vidas con el único deseo de que en algún momento el ser humano despierte y vuelva su rostro hacia el Señor en arrepentimiento a través de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Quiero que entiendan, hermanos preciosos, que no es que Dios nos entregó a nuestra suerte, sino básicamente Dios nos ha permitido obrar en nuestro libre albedrío, y eso trae consecuencias, porque recordemos, hermano precioso, que es imposible que usted dispare un arma sobre una persona y aunque usted se arrepiente en el momento de que ese proyectil atraviesa los aires, es imposible que aunque usted se arrepienta, ese proyectil no llegue a la otra persona y lo asesine. Así que independientemente de que Dios te perdone por eso, hay una consecuencia que también vendrá sobre tu vida, y todo pecado tiene su retribución. Toda acción en esta tierra trae una reacción. Si faltamos a Dios, tendrá una reacción de Dios. Si le faltamos al ser humano, tendrá una reacción de parte del ser humano. Así que es necesario que entendamos esta palabra y sepamos de una vez y por todas que solamente el arrepentimiento genuino y el aceptar a Cristo como Señor y Salvador ha de borrar nuestros pecados por y para siempre, y posteriormente heredaremos en Él la vida eterna que Él ha prometido para aquellos que le aman. Así que te bendigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y espero que tengas un hermoso día. Amén.